Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Ni Más Ni Menos. Este es un esfuerzo de comunicación que realizamos de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche con el objetivo de compartir con ustedes las informaciones, los comentarios sobre los temas que por su importancia trascienden en la vida de los dominicanos. Un servidor de ustedes, Arturo Méndez Zarzuela, productor de este espacio, les invita para que se mantengan ahí por los próximos 55 minutos, prometiéndole un programa que estará lo más apegado posible a la verdad, pero sobre todo sin sesgos. Independientemente de que en la vida todo el mundo tiene sus particularidades y sus preferencias, tratamos de ser lo más objetivo posible. Pero además debemos recordarles que además de por este su canal 58, este programa se retransmite por la señal de Facebook de Acceso Sin Límites, por la señal de Facebook de Ni Más Ni Menos, y si no puede verlo en directo, también puede verlo en diferido a través de nuestro canal de YouTube, programa Ni Más Ni Menos. Ahí cuelga la fecha, el día que le interesa ver, y estará sin edición y sin comerciales. Puede darle me gusta, puede darle a seguir y estará recibiendo la notificación cada vez que subamos el programa. Hoy, y por el impacto que tiene el balance de los hechos, como diría un famoso comunicador, hemos invitado a un asiduo contertulio nuestro para hablar de economía y la importancia y el impacto que ésta tiene en la vida de cada uno de nosotros. José Guillermo López, quien no necesita presentación, hermano, aunque es político, partidarista, todos somos políticos por aquellos del animal político, del tipo aquel que nació como Platón, sí. el homus político. Pero el hombre, el animal político, todos somos políticos, algunos partidarios, pero tratamos de ser objetivos. Y a José Guillermo yo lo encasillo en esa tesitura, aún siendo partidario de una posición política, en sus análisis económicos eh, trata de ser imparcial. Buenas noches y bienvenido. Saludos Arturo, saludos a los amigos que nos dan la oportunidad de estar con ellos. Así es, yo a veces converso con amigos nuestros. Le digo, yo cuando tengo el traje de economista, que fue lo que yo estudié hace 2 o 3 años, me apego a la verdad y a las cifras oficiales. Que ahora no se puede inventar, porque todo es público. Todo es público, pero inclusive uno a veces tiene que cuestionar ciertas cifras y cuestionar ciertos momentos en las mismas cifras. Y entonces pero uno trata de ser lo más objetivo posible, como el médico, que el médico que puede ser miembro de un partido X, pero él atiende a todos los pacientes y trata de ser médico, ¿verdad? Y curar sus pacientes. Sin duda alguna. Mira, el entorno internacional ha estado matizado por ambientes un tanto extraños, un tanto raros, sobre todo desde que Donald Trump decidió que debía mantener una posición férrea frente a competidores e inclusive frente a aliados. Sus principales aliados europeos han recibido el machetazo en el cocote de Donald Trump respecto a que todo lo que ingrese en Estados Unidos, Europa y Japón, un aliado tradicional luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que llegue a Estados Unidos debe pagar un impuesto, un arancel. Ahora él le exigió a Japón que tenía que invertir $500 millones en Estados Unidos para lograr balancearle un poco la caja. Que lo que produce Japón en Japón, en vez de producirlo en Japón, que lo produzca en Estados Unidos. Lo propio ha pasado con prácticamente todos los socios comerciales, pero ha sido un poco más férreo con
con los orientales. Trátese esto de Vietnam, Singapur, China. Pero ahora se reunieron en China. Donald Trump y Xi Jinping, no en China, sino en Corea del Norte. Norte. Con el comunista ese, con el maquiavélico, Kim Jong-un. Dice que el presidente de Estados Unidos anunció que reducirá los aranceles e impuestos sobre los productos chinos tras reunirse con Xi Jinping, y tras casi 2 horas en el aeropuerto, informó que en el aeropuerto de Corea del Sur, que el mandatario estadounidense calificó el encuentro como un gran éxito y anunció el fin del bloqueo de tierras raras por parte del país asiático. Donald Trump dice, yo estoy aquí, ese chino es duro, no es fácil negociar. No es fácil. ¿No? ¿Cómo tú valoras de cara al impacto que pueda tener esa decisión en la República Dominicana, reconociendo que las dos principales potencias económicas del mundo tienen una reunión, llegan a unos acuerdos de una manera u otra? A nosotros nos va a salir un chorrito. Lo primero que debemos partir es que el principal socio comercial de República Dominicana es Estados Unidos. Y el segundo es China. Es decir, estamos en medio de los dos colosos dueños del mundo, o que más inciden en el mundo en materia económica y por ende en materia política, porque la política depende de la economía. Totalmente de la economía. Entonces, yo vi mucha... Decía Juan Bosch, un hombre muy sabio, no hay poder político sin poder económico. Exactamente. Por eso hay que crear una clase gobernante que tenga poder económico para que tengamos un auténtico poder político dominicano. Sin duda. Sin duda. Bien, mira, casualmente a raíz, como están muy de moda los celulares, a raíz de esa euforia con que salió Trump de la reunión con Xi Jinping, ayer que vendría siendo casi antes de ayer, porque hay medio día de diferencia. Entonces, esta mañana, yo leyendo noticias de lo que reportaban en diferentes de estas cadenas grandes, como que fui acopiando algunas ideas y escribí lo siguiente. Y lo publiqué en uno de los chats de economistas que estoy. El mundo amanece esperanzado en los aparentes acuerdos de Estados Unidos y China. Trump siente que ganó y Xi Jinping entiende que lo dejó ganar, porque en ese terreno es que le conviene a China trabajar y pelear. China no pelea con nadie. No, manso. Tú ganaste, sí. Está bien, ganaste. Trump está como que ganó Trump tiene, ¿cuántos años de ejercicio que ya él lleva? ¿Año y medio? Un año y algo. Pues tiene medio año montado en aviones. De ese, sí. Porque él cuando no es en un sitio es en otro, en otro, y no son viajecitos como que vamos de pronto allí a Santiago, que nos tomemos un par de cervezas, no, son viajes de 12 horas, 16 horas. Donald Trump tiene 10 meses. Donald Trump tomó poder, acuérdate, el primero de enero. Pues tiene 5 meses gobernando desde el avión. Entonces, cuando dicen que el Force One, el Fuerza Aérea 1, es una extensión de la Casa Blanca. Y del Pentágono, las dos cosas. Porque también tiene su sistema de defensa, aparte de 4 aviones de cada lado, de esos que sueltan chorro de vaina. Sueltan chorro de vaina y no hay cómo llegarle al Fuerza Aérea número 1 de Estados Unidos. Entonces, cuando Estados Unidos comenzó a trasladar, porque hay que entender esto, cuando Estados Unidos comenzó a trasladar grandes empresas a China, hace 30 años Estados Unidos comenzó a trasladar y a lograr acuerdos. Grandes empresas a China, estos entendieron que ganaban a China, porque ya entonces iban a poner los chinos a trabajar para ellos, que ganaban a China, por las condiciones en que sus empresas fueron recibidas en el coloso asiático. China hizo un acto de adopción de esas empresas
y las acomodó aún dentro de un sistema totalmente disímil al que predica Estados Unidos. Los chinos son la antítesis de Estados Unidos, teóricamente. Hoy China ha ganado más que Estados Unidos y están parejos en la posición de asumir el control del mundo. Con la salvedad de que en estas condiciones de nuevos aparentes acuerdos, y recalco la palabra aparente, porque uno no sabe si pasado mañana Trump se devuelve con otra cosa. Sí. De estos aparentes acuerdos, China lleva más proyección a mediano y largo plazo. Oiga, está muy bien. Nuestro país, y sigo en esa línea, nuestro país, el primer socio comercial es Estados Unidos y el segundo es China. La República Dominicana, entre esos dos colosos, es que hace las mayores transacciones de compras de artículos, compras de equipo, compra de bienes, compra de servicios y todo lo que necesita cualquier economía para desenvolverse. Pero ahora nosotros hemos estado nuestras autoridades han estado como dentro de las explicaciones que da a la decaída que ha tenido el PIB de República Dominicana, se refiere a las condiciones internacionales, a la incertidumbre que se crean en los diferentes países con los cuales tenemos relaciones comerciales. Y es cierto. Entonces ahora, ¿cuál podría ser la respuesta ante que ya el Banco Central asume, y lo dijo en su discurso más reciente, el gobernador del Banco Central, que el crecimiento a lo sumo será 2.5? 2.5. Sí, el mes pasado. Ahí vamos a llegar. Okay. Sí, por ahí vamos a llegar. Pero hay una situación respecto a eso. Nosotros vamos a hacer la sexta economía de América y el Caribe, de América Latina y el Caribe, en crecimiento. Y en endeudamiento parece que van en pareja, luchando en pareja. Y a los demás países, porque nosotros siempre liderábamos el crecimiento junto con Panamá, y caímos por debajo de 5 economías más. A esas 5 economías el entorno internacional no le impactó. Nada más nosotros. No, pregunta a un amigo televidente, sí. Porque inclusive nosotros tenemos muchísimas situaciones que pudieron habernos beneficiado. Por ejemplo, y yo viendo el precio de la onza de oro a 4,000 y tanto, que se ha mantenido sobre los 3,000 y pico de dólares la onza. Ya tiene casi un mes en 4,000 o más. Sí, entonces el precio del cacao, que tú conoces más, aunque se desplomó en tiempo, pero se mantuvo hasta por 2 años y pico. 12,000 2 años y pico dólares la tonelada. La provisión, o sea, los dólares que ingresaron, el Banco Central mantiene que prácticamente es récord, al punto de que ingresarían a la economía unos 46,000 millones. Pero en inversión extranjera, récord también, ingresarán a la economía unos 4,800 millones. Desde tu punto de vista, ¿cuál fue el impacto negativo entonces para que nuestra economía diera un tumbo? Porque todavía en enero decían que iba a crecer al 5%. Pero tú recuerdas cuando aquí analizábamos en finales de enero, principios de febrero, y yo te decía, Arturo, vamos a permitir el optimismo que quiere vender el gobernador del Banco Central, que hablaba de 4.5%. Vamos a permitirlo porque tampoco tiene uno que empezar un año fiscal, un año económico, tampoco tiene que iniciarlo cargado de pesimismo. Pero a medida que se fue desarrollando, ¿tú sabes cuál fue el crecimiento en el mes pasado? De 1,1%. 1,1%. Así no es. Y en agosto de 1,2%. Entonces, vamos bajando. Entonces, pudiéramos crecer, según algunos economistas, políticos, economistas, pudiéramos crecer menos del 2,5%. Sí, es probable. El gobernador del Banco Central, en su discurso de antes de ayer, dijo que
ya estimaba el Banco Central que iba a finalizar el año con un crecimiento de 2.5. Pero 2 semanas antes estaba diciendo el presidente que según las informaciones de los organismos internacionales era un 3%. Oiga, tenemos que entender que mientras este país, y en eso es que está centrado el compañero Magín, mientras este país no reduzca los gastos corrientes, los gastos superfluos e incremente su inversión pública, no es verdad que se va a estabilizar la economía, que se va a lograr crecimiento auténtico, ni tampoco es verdad que vamos a seguir siendo un foco de atracción de inversiones extranjeras. Porque fíjense, nosotros se ha mantenido el ritmo de las remesas. Este año vamos a andar por los 13.000 millones de remesas. Han crecido las exportaciones de bienes y productos. Ha crecido la inversión extranjera. Pero hay una cosa que no publican. Se han ido reduciendo las reservas netas. Ya estamos en 13.300. menos, ya estamos en Él 12.700 anunció que estábamos, que que teníamos. cerrarían con eso. Pero en estos momentos, No, en estos momentos, dice él, tenemos unas reservas netas de 13.300 millones de dólares, lo que, cuando él habló del fuerte flujo de... Pero mira, tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Cuando retornemos, vamos a entrar con eso porque es importante y es bueno recordar a los amigos, anoche yo lo trataba en el programa, de que el Banco Central cumplió ahora en esta semana 78 años de existencia 78. y en ese marco es que el presidente, el gobernador del Banco Central, presidente ex oficio de la Junta Monetaria, presidente ex oficio del Sistema Financiero Nacional, emitió estas informaciones, que no son posiciones, porque no es lo que él cree, sino son los números que él tiene por lo que recibe. Porque el Banco Central es la única institución en nuestro país que recibe, que tiene. Mire, todos los economistas que dan informaciones de que ingresaron tantos millones por turismo, tantos millones por... Cuando se calculan los 17 productos del PIB, o sea, que tiene, que tiene la economía dominicana para producir riqueza, vamos a llamarle así. Esos ingresos, ¿quién lo maneja? El Banco Central. Rayos Rubio. Sí, es así. Entonces, las informaciones Quien lo copila y lo resume es el y en Banco base a esas estadísticas toma las Central. Toma las decisiones. decisiones y le emite las decisiones a Hacienda y a todo el que traza políticas públicas. Pero de esto lo vamos a ver cuando retornemos luego de esta pausa. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Bueno, José Guillermo, hablábamos anteriormente porque el gobernador del Banco Central, en la conmemoración o la celebración del 78 aniversario, hablaba del fuerte flujo de divisas en los primeros 8 meses y eso garantiza estabilidad en la tasa cambiaria. Estabilidad, hoy amaneció subiendo. No, tiene ya varios días por encima de 64. 64.45 amaneció hoy. Pero la meta es 65, ¿eh? Actualmente. Porque eso conviene, por lo que hemos explicado en otras ocasiones, conviene porque no es lo mismo cobrar un ad valorem con $1 a 60 que al 65. Los sectores productivos manejan igual. Yo decía hoy, inclusive, en el programa de nuestro amigo Moronta, que me tocó hacerlo porque él está fuera de la ciudad, de que lo que más impacta la economía no es precisamente la tasa de cambio, porque hay efectos que pudieran ser peores si se constriñe el flujo normal de esa moneda de intercambio comercial internacional. Mucha gente no lo entiende así. E inclusive hay gente que piensa que está subiendo y que crea nerviosismo. No, porque hay es lo mismo que
lo que puede producir la tasa de interés alta o baja, dependiendo del mismo entorno internacional. Lo que debemos ver es el costo del dinero real. O sea, no necesariamente la nominal, porque ¿cuánto me cuesta a mí producir? Yo entiendo que eso es lo que debe importar, Claro, el valor real. el valor real. Entonces, partiendo de eso, dice que en septiembre cerró con reservas internacionales de 13.300 millones de dólares, equivalente al 10,4% del PIB, lo que representa 5 meses de En importación. septiembre. Y estamos a 30 de octubre. De octubre. Ah. O sea, si nos fututeamos 700 millones en octubre, tienes razón, machuca ahí. Sí, y eso es, ¿por qué? Porque, fíjate una cosa, el flujo de dinero hacia acá, vía remesa, exportaciones, inversión extranjera, y todo lo que provoca, se ha mantenido creciendo. Sí. Pero resulta que la salida de divisas, este año vamos a cerrar con un déficit comercial más grande que el año pasado. 10.000 millones de 10.000 dólares millones. vamos a ver enviado hacia afuera con relación a lo que ha llegado de fuera. Sí, 10.000 millones de dólares. Quizás no está. No Sí, mucho. sí, por ahí es que han hecho ya cálculos, porque de eso no habló el No, señor. Y no conviene que hable. No conviene porque entonces afea las otras cifras bonitas. Sí, pero aparte de eso, yo entiendo que crear, crear unas expectativas de desgracia pudiera perjudicar más. Pero hermano, no es crear expectativas de desgracia, porque las cifras ya Son de reales. 8 meses de este año se han recogido. Nosotros decíamos, te recuerdo, en enero, finales de enero, que vimos ese discurso del gobernador del Banco Central que lo hizo abriendo el año, hablando de las expectativas, de 4,5% del crecimiento del PIB. Y ahora, Todo indicaba, sí, todo indicaba que no ¿y iba a qué ser decíamos así. nosotros? Bueno, está muy bien, pero todo indicaba Para que no crear iba a ser expectativas, así. todo indicaba que no iba a ser así. Todo indicaba y lo dijimos. ¿Por qué no iba a ser así? Porque el gobierno no cambia su política de cada vez que le sobran 100 pesos, meterlo a gasto corriente. Está dando ayuda. Ve ahora lo que han inventado. De que una tarjeta joven, Dos- 2.500 pesos 10. para 10.000 jóvenes. Pero lo grande no es eso, no. Los planes son para el año próximo llevarla a 50.000. A 50.000 jóvenes. Jóvenes, sí. Ah, pues yo. Mira, yo me imagino que Magín, tu amigo Magín, deberá estar convenciendo al presidente para que esa misma tarjeta joven, que tengo entendido que se está preparando, pero no se ha hecho la primera erogación. Yo vi jóvenes abriendo cuentas en el Banco de Reserva. Ya le abrieron cuenta. Ellos pueden a llevar su cédula que le pidieron de no sé dónde. Sí, pero todavía no se han hecho erogación. Hay muchísima gente que lo nombran y lo mandan a abrir una cuenta. El presidente tiene que controlar eso. Tiene que controlar eso. Porque no es verdad que usted ni saca de la pobreza ni elimina. Usted saca de la pobreza creando oportunidades, y las oportunidades se crean con inversiones. Inversiones. Gastos corrientes o gastos en ayudas sociales no son inversiones. Eso no es. Pero si a eso tú le sumas, Arturo, que nos hemos endeudado en ocasiones para incrementar las ayudas sociales. Entonces, el presidente, que tiene quizás un concepto erróneo de lo que en el mundo se maneja respecto a las posibilidades de desarrollo, o mal lo aconsejan. Porque hay un populismo político que se crea en función de que lo que necesitamos es buscar el favor de la gente para mantenerlo en el poder y después resolver. Yo entiendo que quizás Pero que aquí no hay peligro de por que le ahí den anda un el golpe de presidente. Estado. No, ¿Qué no, agonía de no, mantenerse en el pero poder? puede- A él le quedan 3 años casi completicos, sí, fresquecitos. pero sin ¿Y por- encetar, como decía Tolo Méndez, ¿Eh? sin encetar. Sin encetar. Pero hay una situación, porque prácticamente para los fines de salir del ¿O es que poder, está que pensando pierda las en el elecciones, 28?
es un golpecito de Estado, como decía Dice, Marlon. dice un amigo tuyo, anoten la fecha. Al final fluirán 2 o 3 millones de firmas para que él reconsidere y le cambien la constitución y lo habiliten para él poder ser. Porque los 8 o 9 que se están disputando internamente no se van a poner de acuerdo. No, ni se pondrán de acuerdo y podrá ser catastrófico el enfrentamiento para los fines del PRM. Hace tiempo que lo estoy diciendo. Inclusive se ven luchas intestinas dentro, o sea, cuando es intestina me refiero dentro de la organización, en municipios y provincias. Aquí la tenemos Sí, aquí y ya. la vemos, pero eso sucede en todas las provincias del país. Pero bueno, en definitiva, José Guillermo, mira, este balance del ingreso de divisas que a través de la cual reporta el presidente, el gobernador del Banco Central, que, que se refiere, tiene un impacto positivo porque en el momento en que él estaba hablando, inclusive, llegó el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos que bajaba en 0,25%. Y el anuncio de que posiblemente en diciembre vuelven y bajen. Vuelve y baje. Ahora, ¿Qué impacto? ¿Cuál es el impacto y por qué? Porque es bueno, porque mira, lo que perseguimos con esto es tratar de que la gente entienda los procesos, cómo se dan, porque las cosas no llegan, porque llegaron, que yo quiero que me vaya bien y me va a ir bien. No, 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 no. no. El que me vaya bien, eso se planifica. Y va a depender del entorno que nos toque vivir, tomar las medidas adecuadas. Entonces, ¿qué impacto tiene eso para esa baja en la principal economía del mundo, nuestro principal socio comercial, de quien dependemos directamente por asunto de que de allá nos llega el 60% el 80% de la remesa, el 60% del turismo, y prácticamente El nosotros 80% de las de las exportaciones que hacemos, de frutos las vegetales. exportaciones que nosotros hacemos, va hacia ese mercado. ¿Qué impacto tiene esa reducción junto con 0,25 también ya, que ya es un 0,5% lo que ha bajado? Que la gente dice, pero ven, un cuarto del 1%, eso tiene un impacto significativo. Sí, lo que pasa es que la Reserva Federal de Estados Unidos al fin cedió ante la presión que hace tiempo le tiene Trump. ¿Qué es lo que busca el presidente Trump? El presidente Trump, al bajar la tasa de interés, se supone que eso abarata el costo de la inversión. Entonces los inversionistas van a invertir más en empresas, en agricultura, en comercio y en todo lo que tiene que ver en la industria armamentística. Van a poder, porque les sale más barato el capital. Entonces eso supone que productivo, pero además va a reducir el desempleo. Para está eso, muy alto. es para eso, para reducir el desempleo, pero no solo eso. Pudiera bajar la inflación. Sí, 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 pero no solo eso. Si eso lo suman a que está devaluando el dólar él, a base de que el oro está subiendo muchísimo, si esos dos fenómenos, entonces, ¿qué es lo que va a suceder a nivel mundial? Un dólar barato, van a demandarse más productos de Estados Unidos. Exactamente. Pero a su vez, esos productos van a ser satisfechos porque va a haber más inversión. Esa demanda va a ser satisfecha porque va a haber más inversión, producto de que han bajado la tasa de interés para invertir. Ahora, esa es la lógica del mecanismo que se busca. Entonces, yo vengo aquí a Dominicana. Cuando hubo una baja el mes pasado de 0,25, aquí el Banco Central de una vez bajó 0,25. A la TPM, como le llaman aquí, Sí. la tasa Tasa de política monetaria. de política monetaria. Yo soy de lo que entiendo que porque en Estados Unidos baje, aquí no tenemos por qué bajarla. Exactamente. Porque ¿qué es lo que va a pasar? El mantener nosotros una tasa un poquito más alta que Estados Unidos, de pagarle, porque eso afecta a la tasa de interés, tanto pasiva como activa. como Claro. activa. O sea, en Estados Unidos acaban de comenzar a pagar 0,25 menos por los ahorros. El que ahorra ya, el que tiene depósitos a plazo fijo, etcétera, etcétera.
Entonces, eso significa que si nosotros mantenemos la de nosotros aquí, hay un pequeño Un incentivo, atractivo. un atractivo para que por lo menos los dominicanos tengan sus pequeños ahorros aquí y no allá. Tan así es, José Guillermo, que Pues, ahí ¿por qué tenemos nosotros que caerle atrás a eso? ¿Quién es que ordena? Eso es un exceso, creo yo, de complacencia a los norteamericanos, a la política económica norteamericana. pudiera ser, y a sectores que determinan aquí ese comportamiento. Y mira, y a veces tú sientes, yo estaba viendo, hay una feria automovilística, ahora de automóvil, Sí. que está proyectando o promoviendo un banco comercial, el Banco del Estado, y te están ofreciendo una tasa de 5,84%. Para un préstamo a 6 meses, en vehículos híbridos y eléctricos. Pero es Exactamente. un súper incentivo. ¿Tú crees que a un agricultor no le fuera bueno una tasa similar a esa para comprar equipo para poder tecnificar su agricultura? Bombas, Ahí es que, tractores, motocultores. Y sin embargo, un agricultor es dichoso, muy dichoso, si el banco agrícola le presta un 9. ahí es que Pero para yo andar lujeando con una novia, cosa que mi mujer no me va a permitir, me prestan al 5,84. ahí te quería ir. Y ese era el objeto de la pregunta. Y yo no sé si tú lees, la mía es fácil leerme la mente, como yo no tengo cabello. Pero precisamente, ¿cuál es el impacto que pudiera tener una tasa atractiva para producir en función de lo atractivo que resulta para tú gastar? O sea, ¿cuál es la dificultad que existe Eso, cuando tú haces un préstamo para gastar, que te lo ponen fácil, de un gasto? O sea, comprarse una jipeta Land Cruiser, que todos queremos andar en ella, aunque sea, aunque no claro, podemos. es una chulería. Es un gasto, ¿eh? No es una inversión. Una inversión es un camión para trabajar, un volteo para cargar material. Eso es una inversión. Una guagua para cargar pasajeros. Un Un tractor, tractor. un Sí, pero ahí quiero una salir, no me bomba. adivine. Ah, Entonces, equipos agrícolas, sobre todo un país que debemos tecnificar la agricultura como forma de no solamente abaratar la producción de alimentos, sino de producir mucho más lo que es la productividad. Pero esto yo quiero que tú me lo respondas cuando regresemos de esta segunda y última pausa comercial. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Debemos recordar que el objetivo de este conversatorio con José Guillermo López es un hombre brillante desde el punto de vista de su pensamiento, no solamente como economista, que es su profesión, sino un hombre productivo, porque ligado a los aparatos productivos de la nación. ¿Tú recuerdas el cuestionamiento que más o sí. menos Mira, queríamos eso, hacer? eso se explica con algo muy sencillo. Hay unas casas, hay unas estructuras para producir agrícola de ambiente controlado, como le llaman, los famosos invernaderos. Los materiales de un invernadero de 1 millón de pesos pagan 180.000 toletes de impuestos. Oye, Oye, de impuestos. Entonces, un 18%. un 18%. ¿Por qué? Porque no, pero un tractor ya está en tasa cero, pero entonces las gomas no, porque las gomas sirven para que los tigres la monten en un jeep y se fajen a romper montaña. Y así tú encuentras una serie de cosas. Eso es para hablar de impuestos. Ahora, los intereses que se pagan por un préstamo de esa categoría, de los préstamos agropecuarios, son iguales que cualquier otro tipo. Y a veces más caro porque tiene un riesgo mayor. Ahí si viene un ventarrón y se lo lleva. Es decir, lo que te quiero decir es que, ¿cuál es el móvil de que a fin de año, vienen todas estas ferias con tasas casi regaladas
con tasas subsidiadas por el sistema para vehículos, por decir vehículos nada más. Que primero, eso estaban en los almacenes fiscales y no habían pagado los impuestos. Para tú sacarlo de ahí, tienes que pagar el impuesto de ese vehículo. Claro. Segundo, tienes que sacarle placa, ¿verdad? Sí. Que es un impuesto. El impuesto a poder De transitar. tránsito. Tercero, De tienes que sacarle un circulación. impuesto, un seguro que pague impuestos. Y todo ese andamiaje conlleva, bueno, agiliza el colocar dineros de la banca para el financiamiento de ese nuevo parque vehicular, como se le llama, que se financian 3, 4 mil, 5 mil vehículos en 2 o 3 meses de fin de año. Sí, señor. Y esto es todo un nuevo parque vehicular. Varias Pero instituciones. esos vehículos van a comenzar a consumir gasoil, a consumir gasolina, Y si tú me dijeras LP, que se y todo saca el eso paga viejo impuestos. parque vehicular y se anula, pero no. No, Por eso que no caben los vehículos. Por ejemplo, en Moca no caben los vehículos. ya no cabemos. No hay Yo dónde tuve que parquearse. parquearme en el hospital para venir aquí. Eso no tiene, Como que me pasé, esto ¿verdad? no tiene madre esa lengua aquí. Para estar aquí. Pero mira, realmente, como nosotros tenemos una base impositiva que es regresiva, Lamentablemente. lamentablemente, todo esta Explícale a la gente parafernalia lo que significa regresivo. que son Porque es impuestos, progresivo y que regresivo. son impuestos al consumo, donde todo el mundo paga lo mismo, aún no tenga la misma capacidad de pago por ingresos. Entonces, lo hice bien. Tú me Perfecto, corriges, perfecto. pues te pusimos en la Es escuela así. para eso. Te paga. Esa es nuestra base impositiva. Sí. Entonces, Lamentablemente. todas estas ferias que se hacen, que yo me alegro porque tengo muchísimos amigos que tienen la oportunidad de montarse, tengo muchísimos amigos dueños de agencias, eso agiliza la economía, pero realmente el móvil en el fondo es eh, dinamizar los ingresos de impuestos para poder cerrar y sacar los chelitos de la regalía. Porque además de eso, entonces vienen las otras compras navideñas que pagan impuestos y eso, de ahí sale la regalía. Ahí Y viene más, Halloween, Black Friday. y más ahora de hace algunos años para acá, que la nómina pública ha subido en 130.000 millones en el año. Sobre Esos son 130.000 millones más que hay que pagar de regalía. O los que tienen ayuditas no van a exigir que le den su doble de Navidad. bueno, Entonces, yo creo que si seguimos, todo se traduce, que tenemos un derrotero de cada vez más veloz hacia incrementar progresivamente los gastos corrientes y se van quedando atrás cada vez más los gastos de inversión pública, que son la base del desarrollo. miren, los gastos corrientes no solo son los gastos de ayudas sociales y las botellas, los gastos corrientes son los gastos operativos. O sea, lo que necesita un gobierno, porque lo que tenemos no son gobiernos, son gobiernos desde hace mucho tiempo. Son los gastos operativos de un gobierno para su desenvolvimiento. Esto es la gasolina, los combustibles, los viáticos, las dietas, todo lo que gasta el gobierno en su operación. Se supone que los gastos corrientes, sobre todo en una economía como la nuestra, debe subir producto de la inflación. Yo diría, no de la acumulación de gastos innecesarios, o sea, de la admisión, por ejemplo, cuando yo digo de la inflación, porque la inflación debe ser indexada a todo, y también a los gastos corrientes. Por ejemplo, una institución que le sube el combustible mueve, por ejemplo, utiliza 100 pesos para combustible mensual, el combustible subió 10 pesos el galón, bueno, por eso subieron los gastos corrientes. Hubo que aumentarle a los empleados el salario por un asunto de tiempo, de servicio, eso está bien. Pero eso no significa que suba la nómina porque se metieron 14 o 15 compañeritos con patriotica. Entonces, eso es lo que debemos cuidar desde mi humilde y desconocido conocimiento.
tratar de evitar la aglutinación, vamos a decirle así, el desparpajo en los gastos de los recursos, porque por el camino que vamos, no vamos bien. Decía un economista famoso, que dice Consuelo de Pradel, que es el más neoliberal de los neoliberales, que debemos aplaudir cuando el gobierno coge 500 millones de dólares prestados para hacer, por ejemplo, la autopista ¿de qué? ¿Cómo que se llama? El ámbar. Del ámbar, que se anunció con bombos y platillos y todos nos quedamos Han esperando. anunciado en 4 discursos. Y debemos años. pararnos y aplaudirlo, pero debemos criticar cuando se cogen 100 millones para pagárselo a compañeritos que no están haciendo nada ni que van a hacer nada. Eso se llama programas sociales. Que no son programas sociales, eso no es esos son limosnas que no llevan a ningún lado. Hey. Pero bueno, todo eso es lo que nosotros procuramos que se cambie. No por envidia, porque no estamos recibiendo esa vaina. No es porque el partido que lo hace o que no lo hace, es que nadie debe hacerlo. Y el PLD lo hizo en menor cuantía, cometió muchos errores de eso, pero porque el PLD lo hizo, no podemos aplaudirle al PRM que lo haga. Mira. Ni al PLD o a la Fuerza del Pueblo, si vuelven a gobernar, que vuelvan a hacerlo. Hay que romper con todo eso, porque lo que queremos es procurar un país donde la gente se sienta orgulloso de vivir en él. Sí, el PLD lo hizo, pero fue producto de un estudio. Se hizo que duró 2 años, viendo cuáles eran los sectores verdaderamente carenciados y con cuánto más o menos. Había su botellita también. Sí, siempre la ha habido, Sí. pero el problema radica como que ahora se nos ha ido la mano. Y Sí, porque ahora no hay control. Antes se hacía a través de, por ejemplo, esas ayudas se hacían a través de un programa que no es del PLD, es un programa de las Naciones Unidas. de las Naciones Unidas, De las Naciones que fue Unidas. quien aportó los primeros fondos para hacer los estudios. Fueron 2 años caminando barrio por barrio y casa por casa. Que un el equipo. Sistema Único de Beneficiarios. Exactamente. Eso es el SUBEN. Exacto. Que se miden los niveles de pobreza y a los que califican se les daba tarjeta solidaridad, se les daba un bono luz, un bono gas y además una tarjeta de seguro subsidiado de Pero nunca SENASA. se cogió un préstamo para convertirlo en ese tipo de ayuda. No es que no debe ser. Nunca se cogió un préstamo. Y aquí hemos visto ya en 2 o 3 ocasiones partidas de 100 millones de dólares, 100 millones de dólares para fortalecer los programas sociales del gobierno. Y es que yo creo que todavía estamos anclados en que post pandemia se necesitaban programas de ese tipo, igual que lo de posguerra, post pandemia, Exacto. posguerra. Es decir, donde se pusieron, Estados Unidos lo hizo, Claro. un año duró dándole de a $10,000 a una cantidad de familias, el gobierno, pero ya eso desapareció y Estados Unidos tiene más dinero que nosotros. Ya eso desapareció. A la gente ya se restauró la economía. porque son La metas. fuente de trabajo, se activó la economía, se activaron los centros productivos. Bueno, todo el mundo a trabajar Y ya. Estados Unidos lo hizo como forma de mantener la dinámica económica, le permitiera a la gente Porque no tenían, accesar a bienes y servicios de consumo. porque no tenían trancado. Exacto. No tenían trancado, no podíamos salir a trabajar. Entonces, denme comida en mi casa. Entonces, eso estuvo bien. Y nuestro país debió haberlo hecho. Es más, en eso debió haberse justificado hasta algo de esos primeros préstamos. Pero después que probaron que eso era tan bueno, tener la gente contenta a base de darle dinero sin que trabajen y ganar una reelección tan fácil como se ganó, y ya. Ahora No estarás envidioso tú. sí me está dando envidia, porque si yo tuviera... No, déjalo ahí. En el gobierno. No. Señores, gracias. Miren, ojalá que podamos entender toda esta dinámica, que es lo que nos hace posible vivir. Vivir bien o vivir mal, o vivir decentemente, o con decoro, o vivir endeudado de mala manera. Ojalá que entendamos este procedimiento. José Guillermo, Hermano, gracias.
Gracias a ustedes por soportarnos. Los invitamos para que mañana continúen con nosotros eh, en una emisión más de este su programa, Ni Más Ni Menos. Manténganse ahí para que continúen con Dalia Grullón y sus programas Sin Rodeos con Dalia. Buenas noches.